El tema que vamos a ver hoy lleva por título equilibrio químico y se corresponde a la primera parte de lo que es tal equilibrio, es decir, a la introducción. Para ello veremos lo que son conceptos de equilibrio, constantes de equilibrio, los diferentes tipos de equilibrio que existen y, por supuesto, el principio de Le Chatelier, es decir, todos aquellos factores que afectan al equilibrio. Lo primero de todo es definir el equilibrio. ¿Qué es un equilibrio? Pues es cuando dos procesos opuestos tienen lugar a velocidades iguales. Es decir, cuando tenemos una reacción química y el proceso directo y el proceso inverso se igualan sus velocidades, estaremos en una situación de equilibrio. En ese momento, la concentración de los reactivos y la concentración de los productos permanece invariable con el tiempo. Por ejemplo, si vemos la reacción de descomposición del tetraóxido de dinitrógeno para dar NO2, como aparece en la reacción de la izquierda, podemos ver que se establece una situación de equilibrio. Hay un proceso directo y un proceso inverso y esos dos se van a igualar. Si en una reacción no hay equilibrio, tendríamos probablemente o bien el proceso directo o bien el proceso inverso, dependiendo de qué reacción estemos hablando. Por tanto, basándonos en esto, hay que distinguir dos tipos de reacciones. Reacciones reversibles, que son aquellas que transcurren en su totalidad, y reacciones irreversibles, que son las que transcurren hasta el final. ¿Qué quiere decir esto? En una reversible, el reactivo se transforma en producto y el producto posteriormente se transformaría en reactivo. En una reacción irreversible, pues ya no puede ocurrir esto. Todos los reactivos se transforman en productos y finaliza la reacción. Si analizamos las gráficas que aparecen en esta transparencia, tenemos la misma reacción química, la del tetraóxido de dinitrógeno para dar NO2. ¿Qué ocurre? Que vamos a estar en situaciones diferentes de equilibrio. En la primera gráfica tenemos que partimos de una cantidad inicial de NO2, sin embargo la concentración del N2O4 es cero. A medida que avanzamos en el tiempo se establecerá una situación de equilibrio como la que se indica en la primera figura. Si vamos a la figura del medio, pues podemos ver que se parte de una concentración inicial de N2O4 y de nada de NO2. Una vez que se establezca el equilibrio, llegamos a unas concentraciones finales de las dos especies. Y por último, para la tercera gráfica, tenemos que partimos de una concentración inicial de NO2, de una concentración inicial de N2O4 y a medida que avanza el tiempo se volverá a encontrar en una situación de equilibrio. Comparando las tres gráficas, podemos ver que las concentraciones de ambas especies difieren una vez que ha pasado un tiempo determinado. Es decir, se llega a situaciones de equilibrio, pero como las concentraciones iniciales son diferentes, se llegan a situaciones de equilibrio diferentes. En el equilibrio es muy importante determinar, por tanto, cuál es la constante de equilibrio, que es la que va a regular dicho equilibrio. Para ello tenemos como ejemplo la reacción que aparece en la parte superior. Es decir, tenemos dos reactivos A y B que van a dar dos productos C y D. Podemos hablar, por tanto, de dos velocidades de reacción. La velocidad V1, que sería el producto de la concentración de los reactivos elevado a sus coeficientes respectivos por una constante cinética, y la velocidad V2, que se calcularía como la constante cinética K2 por la concentración de cada uno de los productos elevado a su coeficiente respectivo. Bueno, pues relacionamos ambas velocidades y tendremos la expresión que aparece en la parte media de la transparencia. Es decir, la constante cinética S1 partido de la constante cinética S2, eso es lo que se denomina constante de equilibrio, es igual a la concentración de los productos elevado a sus coeficientes respectivos partido de la concentración de los reactivos elevado a sus coeficientes respectivos. Bueno, pues como podemos ver, la constante de equilibrio, por tanto, es un cociente de constantes cinéticas. ¿En qué varía o cómo cambia la constante de equilibrio? Pues básicamente se ve afectada por la naturaleza de los reactivos y de los productos y también por la temperatura. A una temperatura constante, la constante de equilibrio permanece constante. Si varía la temperatura, la constante varía. Es muy importante señalar que a veces no se tiene en cuenta que la constante de equilibrio no tiene unidades. ¿Por qué no tiene unidades? Pues porque realmente su valor no